No sé si la lograron hacer o por lo menos la vieron. Que Sharon dice que sí, muy bien. Voy a proyectar la práctica. Lo que vamos a proyectar ya tiene como las cosas resueltas, entonces, para que lo veamos un poco paso a paso. Bueno, en la número 1 dice, la humanidad no se distribuye uniformemente en la Tierra, ya que existen zonas de desastre pobladas y otras en las que viven apenas unos cuantos cientos de personas. A lo largo de la historia, el clima, la calidad del suelo, la disponibilidad de animales domesticables, entre otros, han hecho que sus probabilidades de sobrevivir sean mayores. Como evidencia de esto, existen los desiertos y los polos del planeta, en donde, con respecto a otros territorios, hablan pocos humanos. Después nos dicen, de acuerdo con el texto anterior, aquí es, ahorita. En la opción A dice, los factores sociales influyen en la migración poblacional. La opción B, la probabilidad de sobrevivir depende de las condiciones climáticas. La opción C, en las zonas poco pobladas, las probabilidades de sobrevivir son menores. En la opción D, en la migración poblacional no implica una distribución poblacional heterogénea. Entonces recordemos que los pasos a seguir era leer el texto detenidamente, subrayar las ideas que pensamos que son principales. En este caso, mi compañera y yo pusimos como ideas principales: la humanidad no se distribuye uniformemente, el clima, la calidad del suelo, la disponibilidad de animales domesticables, entre otros, han hecho que sus probabilidades de sobrevivir sean mayores, y lo que son los desiertos y los polos del planeta. Entonces, disculpe, había mucho ruido. Entonces, esas fuimos las que nosotros subrayamos y de ahí fue la respuesta correcta, ¿verdad? Que en este caso nosotros seleccionamos en las zonas poco pobladas las probabilidades de sobrevivir son menores. No sé si los que hicieron esta pregunta seleccionaron otra respuesta o si sí lograron llegar a esta respuesta correcta, porque si no, podemos explicarles por qué esta es la respuesta correcta. Si me pueden indicar por el chat o abriendo los micrófonos. ¿Lograron llegar a esta respuesta, a la C? Para los que le lograron responder, ¿respondieron la C o no la pudieron responder o respondieron otra? Bueno, les voy a explicar por qué la C. En primer lugar, tenemos que también observar y analizar las diferentes opciones. En la opción A, dice que los factores sociales influyen en la migración poblacional. Si nos devolvemos a lo que nos dice el texto, lo que nos indica es que el clima, la calidad del suelo, la disponibilidad de animales domesticables, entre otros, han hecho que sus probabilidades de sobrevivir sean mayores. Eric dice que yo respondí la B. Ok. Bueno, no sé si los demás eh, respondieron también la B o otras opciones. Si me pueden ir poniendo ahí, sería perfecto. Descartamos la opción A porque lo que nos están diciendo aquí no son factores sociales realmente. El clima, la calidad del suelo, la disponibilidad de animales domesticables, nada de eso son factores sociales. Por esta razón,
no influyen en lo que es la migración poblacional, ¿verdad? En el caso de la opción B, que fue la que puso el compañero, ¿por qué no puede ser la opción B? Bueno, porque sí dependen de las condiciones climáticas, pero no solo de eso, ¿verdad? Estamos viendo que la calidad del suelo y la disponibilidad de animales domesticables, entre otros factores, influyen en lo que es la probabilidad de sobrevivir. Aquí nada más nos están diciendo que depende de las condiciones climáticas. Sí, es un factor, pero no lo es todo. También existe lo de la calidad del suelo, la disponibilidad de animales. Inclusive nos menciona que entre otros, no nos han dicho todos los factores que influyen en las probabilidades de sobrevivir. Por esta razón, la opción B no puede ser, aunque sí está cerca, pero no abarcan todos los factores que nos mencionan en el texto anterior. En la opción D, dice que en la migración poblacional no implica una distribución poblacional heterogénea. Es todo lo contrario a lo que nos está mencionando en el texto anterior. ¿Por qué? Bueno, porque nos están diciendo en la primera línea de entrada, nos dicen que la humanidad no se distribuye uniformemente. Entonces, nos están afirmando que es heterogénea. Y aquí en la opción D nos dice que no implica una distribución poblacional heterogénea. Y más bien eso es lo que nos están diciendo, que es heterogénea, que no es homogénea, sino que es uniforme, que no se distribuye uniformemente en la Tierra. Entonces, por esta razón, la opción D no puede ser correcta. En la opción C es la correcta, ¿por qué? Bueno, si vamos al final, dice, como evidencia de esto, existen los desiertos y los polos del planeta, en donde con respecto a estos territorios habitan pocos humanos. Entonces, en las zonas poco pobladas, como no son los desiertos y los polos del planeta, las probabilidades de sobrevivir son menores. Habitan pocos humanos. Por esta razón, recordemos los factores que nos dijeron anteriormente, el clima, la calidad del suelo, la disponibilidad de animales domesticables, todo esto influye en lo que es sobrevivir. Y como los desiertos y los polos del planeta, como bien sabemos, son zonas poco pobladas por todos estos factores, el clima, el suelo, todo esto afecta a los seres humanos, entonces por esta razón habitan pocos humanos. Entonces, por esta razón, la opción C es la correcta. En las zonas poco pobladas, como estas dos que nos menciona el texto, las probabilidades de sobrevivir son menores. Habitan pocos humanos. Como pueden ver, por eso también subrayamos estas ideas que nos ayudaron a encontrar la respuesta correcta. No sé si de esta tienen alguna duda los que lograron responder o los que no, si tienen alguna duda con respecto a esta primera. Lo pueden decir por el chat o abriendo el micrófono. No sé, ¿tienen alguna duda o todo está bien? Yo igual nos podemos devolver si lo necesitan. Bueno, cualquier cosa, lo indican por el chat y con mucho gusto las devolvemos. En la 2, veamos, dicen, los esquimales viven en las regiones críticas de Norteamérica y Siberia. En Canadá se definen a sí mismos como Inuit, que significa el pueblo, ya que esquimal parece ser un término de origen algonquino, idioma de las tribus de América del Norte, que significan devoradores de carne cruda. Y nos dicen, de acuerdo con el texto anterior, es posible afirmar con certeza que en la opción A, los inuit son carnívoros. Opción B, esquimal es una palabra inuit. Opción C, inuit y esquimal son palabras opuestas. Y opción D, algunos esquimales se identifican con la palabra inuit. Entonces veamos el texto.
Recordemos, leemos el texto detenidamente y subrayamos ciertas ideas que nos pueden ayudar a encontrar la respuesta. En este caso, nosotros seleccionamos una idea de las principales, que es que se definen a sí mismos como Inuit, que significa el pueblo. Veamos las diferentes opciones. No sé si en esta, nosotras pusimos la respuesta D como la correcta, pero no sé si ustedes lograron llegar a la respuesta o si seleccionaron otra diferente. Si me pueden indicar por el chat. Bueno, es importante siempre leer, como les digo, los pasos que hemos visto estas semanas, leer con atención el texto, subrayar lo que pensamos que nos puede servir para conseguir la respuesta, leer muy bien lo que nos están pidiendo. Vean que aquí dice afirmar con certeza. Es muy importante ver este aspecto que nos están diciendo y veamos las diferentes opciones. En la opción A dice que los inuit son carnívoros. En ningún momento dentro del texto se menciona que son carnívoros, o sea, no se indica en el texto. Y veamos lo que nos pide. De acuerdo con el texto anterior, es posible afirmar con certeza que, o sea, hay que basarnos a lo que nos están diciendo en este texto anterior. Dice que no se acuerda de haber visto esa pregunta. Qué raro, sí, yo mandé la práctica, son 6 puntos. Se las mandé por WhatsApp la semana pasada. Pero bueno, tranquila, aquí lo vamos a ir explicando paso a paso. En lo que son los inuit son carnívoros, bueno, como les estaba diciendo, en ningún momento nos dice que los inuit son carnívoros dentro del texto anterior, y lo que nos estaba pidiendo es que nos basemos en el texto anterior, sacar algo que se pueda afirmar con certeza. Por esta razón, la opción A no puede ser la correcta. En el caso de la opción B, dice que el esquimal es una palabra inuit. Y realmente, vean que aquí dice, ya que esquimal aparece un término de origen algonquino, idioma de las tribus de América del Norte. O sea, no es inuit, sino que es de origen algonquino. Entonces, por esta razón, no se puede tomar como la respuesta correcta. En lo que es la respuesta C, nos dice, inuit y esquimal son palabras opuestas. Veamos el texto. Según el texto, inuit significa el pueblo, ¿verdad? Aquí lo menciona. Y según el texto, esquimal significa devoradores de carne cruda. Puede ser que sí, significan cosas completamente diferentes, pero no son opuestas. Recordemos que el opuesto es como decir blanco, negro, oscuro, claro. Pero en este caso, pueblo y devoradores de carne cruda no son opuestos, simplemente significan diferentes, pero opuestos no son. Entonces esta palabra es importante, opuestas. Y en el caso de la opción D la pusimos correcta porque, ¿qué nos mencionan? Bueno, que los esquimales viven en las regiones críticas de Norteamérica y Siberia. Y aquí, en lo que tenemos subrayado, dice, se definen a sí mismos como inuit. O sea, algunos esquimales se identifican con la palabra inuit. Aquí mismo en el texto nos está diciendo, pero con diferentes palabras. Pero realmente es lo mismo. Entonces, por esta razón es posible afirmar con certeza que algunos esquimales se identifican con la palabra inuit, basándonos siempre en lo que es el texto anterior. No sé si aquí
de esta tienen alguna pregunta. Si respondieron alguna diferente o de la pasada, si les surgió alguna pregunta también. Bueno, cualquier cosa nos indican y con mucho gusto nos devolvemos. Bueno, la pregunta número 3 es muchísimo más corta. Entonces, a veces es muy difícil subrayar cosas específicas. Porque es más sencillo poder devolvernos al texto, ¿verdad? Al ser solo una oración es más rápido. Entonces, en la 3 dicen que la historia se repite, pero lo cierto es que sus lecciones no se aprovechan. De acuerdo con el texto anterior, otra vez se puede afirmar con certeza que en este caso nosotros pusimos la opción D correcta. No sé si ustedes respondieron alguna diferente a esa o si llegaron a la respuesta o si no pudieron responderla. Igual vamos a ir paso a paso viendo las opciones. Bueno, veamos las diferentes opciones y lo que nos dicen. La primera opción dice, los seres humanos aprenden de sus errores. Realmente no están hablando de los seres humanos específicamente. Sabemos que los seres humanos son parte de la historia, pero estaba hablando de algo más general, como lo es la historia, ¿verdad? Y nos están diciendo que sus lecciones no se aprovechan muchas veces. Y por esta razón se repiten, porque no aprendemos de esas lecciones que nos da la historia, digamos, la vida. Entonces, en este caso, nos está diciendo como todo lo contrario, que aprendemos, ¿verdad? Aparte, lecciones no necesariamente son errores. Pueden ser lecciones positivas o negativas. Tengamos en cuenta mucho eso, los significados de las palabras. Las lecciones no necesariamente tienen que ser malas. Pueden ser lecciones buenas que nos da la historia, ¿verdad? Y en este caso lo único que está mencionando son de los errores y que aprendemos. Y aquí más bien nos están diciendo que no se aprovechan. Por esta razón, la opción A no es la correcta. En la opción B dice, toda experiencia permite que la historia se repita. Bueno, no necesariamente la historia se tiene que repetir. No toda experiencia permite que la historia se repita. Vea que dice que lo cierto es que sus lecciones no se aprovechan, pero no dice todas sus lecciones, solo dice sus lecciones. Pueden ser muchas, pueden ser pocas lecciones las que se repiten, pero no nos están hablando que la totalidad de lecciones, de experiencias, hacen que la historia se repita. Por esa razón, la opción B no es la correcta. En el caso de la opción C dice, las experiencias siempre dejan buenas enseñanzas. Vamos a lo mismo, ¿verdad? Buenas enseñanzas no va dentro de lecciones. Recordemos, las lecciones pueden ser negativas también. Y por esa razón las repetimos, la historia. Como pueden ser positivas también y también se repiten, pero no nos están especificando si son lecciones positivas o negativas. Entonces, por esa razón, no podemos decir que las experiencias siempre dejan buenas enseñanzas. Y en la opción D nos dice,
Cuando se aprende de la experiencia, la historia puede cambiar. ¿Por qué está la respuesta correcta? Bueno, aquí dice que la historia se repite. La primera idea, historia se repite. ¿Pero por qué se repite la historia? Bueno, nos menciona después más adelante. Sus lecciones no se aprovechan. Y por esta razón, la historia se repite. Pero en este caso dice, cuando se aprende de la experiencia, o sea, cuando las lecciones sí se aprovechan, la historia puede cambiar. O sea, ocurre todo lo contrario. No se repite, cambia. Si esas lecciones son aprovechadas, la historia puede cambiar. Vea que inclusive hasta dice puede, porque realmente las lecciones o las experiencias pueden ser positivas o negativas, recordemos. Entonces, puede cambiar o no puede cambiar, pero sí existe esa posibilidad de que si uno aprende estas experiencias, puede cambiar la historia. Esto es lo que uno puede afirmar con certeza de acuerdo con el texto anterior, que cuando se aprende la experiencia, la historia puede cambiar. No sé si tienen alguna duda sobre esta en específico o de las dos anteriores que vimos anteriormente, valga la redundancia. Me pueden indicar por el chat o abriendo el micrófono, si gustan, o si también indicarnos si hasta aquí todo va bien. Ruth, Ruth dice que todo bien. Ok. Cualquier cosa, como les dije, nos pueden ir diciendo. Y ahora sí, voy a pasar esto para abajo para que quede todo en una sola página. Y ahora sí, mi compañera va a continuar. Si gusta, deja de compartir pantalla para compartir yo, para que sea un poco mejor. Bueno, el cuarto ejercicio es el siguiente. Aparece él, un espacio, es la cosa más bonita que podemos experimentar. Es la fuente de todo arte y ciencia verdaderos. Mientras haya algo que despierte la curiosidad humana, habrá razones para crear e investigar. Aquí como ideas principales se señaló que despierte la curiosidad humana hace este objeto o esta situación o esta característica hace que despierte la curiosidad humana y por tanto se cree y se investigue. Esa es una idea principal. Además, otra idea principal es que se relaciona con el arte y la ciencia. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es que debemos buscar una palabra que encierre realmente ese significado. ¿Cuáles de esas opciones realmente es la que puede ser una impulsora de la curiosidad humana y de la investigación, de la creación humana y que se relacione con el arte y la ciencia? Tenemos que ver que normalmente pensaríamos o pensamos inicialmente en que puede ser un sentimiento o si más bien tiene que ver con una característica de los seres humanos. Entonces, vayamos a ver las opciones. Tenemos que completar el texto. La opción A, amor, entre paréntesis nos indican que es un sentimiento. También nos aclaran que el arte y las ciencias no se originan del amor. Esa es una aclaración muy importante porque podríamos decir
que sí, que al inicio podemos creer que realmente se está hablando del amor porque se está hablando de que es algo que experimentamos y es de las cosas más bonitas que podemos experimentar. Eso nos suena muy sentimental, ¿verdad? Pero realmente no podría ser la respuesta correcta porque el amor realmente no engendra el arte y la ciencia. O sea, podría ser que un músico realmente cree una canción muy hermosa por amor, pero en cuanto a la ciencia, no realmente. Más bien, la ciencia necesita de curiosidad, de disciplina, de resistencia, requiere de otras aptitudes que no precisamente son sentimentales. Al contrario, en ese caso no aplica un estado de emoción o de sentimiento, sino que más bien tiene que ver con un hecho más objetivo del ser humano. Y en este caso, entonces la opción amor no sería la correcta, porque puede que el amor despierte la curiosidad, que despierte el deseo de hacer algo y de investigar en general. Podemos investigar a la persona que queremos, podemos hacer diferentes cosas en nombre del amor, pero no es realmente la respuesta correcta porque no va a ser que por eso vayamos a hacer una investigación científica, por ejemplo. Es más un tema serio, ¿verdad? Entonces, en este caso, el amor es más bien un tema de introspección que tiene que ver con el mundo interno de las personas, que también es muy grande y que hace grandes cambios en la humanidad, pero aquí se está hablando de algo más objetivo. Entonces uno podría decir sí por el arte, pero no por la ciencia. Hay que hacer esa diferenciación porque eso lo cambia todo. La opción B, cambio. Vamos a ver cómo encajaría. El cambio es la cosa más bonita que podemos experimentar. Es la fuente de todo arte y ciencia verdaderos. Mientras haya algo que despierte la curiosidad humana, habrá razones para crear e investigar. Bueno, inicialmente podríamos creer que realmente el cambio impulsa al arte y a la ciencia, porque hace que algo se mueva. Pero el cambio más bien podría ser una consecuencia de que exista algo más. O sea, para que el cambio ocurra, primero es importante que haya curiosidad, que haya realmente interés en conocer más para poder crear e impulsar el arte y la ciencia. El cambio más bien en este caso sería una consecuencia, no sería entonces lo que origina eso. El cambio es una consecuencia, es un después de, de que ocurra realmente la curiosidad. El proceso inicia por la curiosidad. El cambio sería la consecuencia o el desenlace de esa situación. Ahora, la opción C, el silencio. El silencio en este caso más bien suena como algo que desencaja, porque el silencio acá realmente no se relaciona. Realmente para relacionarlo tendríamos que imaginar muchas cosas que no se apegarían al sentido de este texto. O sea, sería suponer, sería imaginar de más y no apegarse al verdadero sentido de este texto. Porque el silencio, si lo ponemos como un, un impulsor de la experimentación, de la curiosidad, de la creación e investigación en la ciencia, pues puede ser que uno piense, sí, los investigadores, los artistas necesitan de silencio para inspirarse. Y uno podría encontrar una relación que nos suene con sentido, pero realmente podría ser que al revés, que más bien se necesite dinamismo o actividad, que se necesite ruido para crear e investigar. Entonces no aplica porque realmente se sale de contexto. No,
se está hablando realmente de que a partir de la ausencia de ruido es que eso se realiza, no es que haya una condición específica, es que haya más bien una motivación, una curiosidad grande para crear e investigar. Entonces, realmente es la opción que tal vez más se distancia del sentido verdadero del texto. Ahora, en la opción de misterio, esta es la respuesta correcta porque vamos a ver cómo suena. El misterio es la cosa más bonita que podemos experimentar. Es la fuente de todo arte y ciencia verdaderos. Mientras haya algo que despierte la curiosidad humana, habrá razones para crear e investigar. Vemos cómo esta palabra realmente sí encaja con todo el sentido del texto, porque el misterio encaja perfectamente con el arte y con la ciencia y con la creación e investigación en general. Porque antes vimos que el amor podía encajar con el arte tal vez, pero con la ciencia tal vez ya no tanto, ¿verdad? En cambio, acá decimos que el misterio es como la fuente de todo, porque el hecho de que exista algo que nos cause curiosidad, que realmente nos cueste revelar a simple vista, eso hace que el ser humano ponga la vista en ello y trate de buscar, de investigar, de crear, de crear ciencia, de crear arte para poder comprender esos fenómenos desconocidos para el ser humano. Entonces, en realidad aquí se está hablando de una situación, o sea, es el misterio, por ejemplo, un tsunami, que puede ser un objeto de interés para cualquier científico porque realmente es una fuerza natural, no es algo que experimentamos ni siquiera nosotros mismos, sino que es algo ajeno. Entonces, el hecho de que existan situaciones que son de difícil comprensión para los seres humanos hace que se investigue, que se cree arte para poder asimilar esos fenómenos desconocidos. No sé si les queda claro o necesitan que repita algo. O quisiera saber cuál respuesta ustedes pusieron como correcta, si tuvieron dudas con alguna en específico o si pensaron en otras posibilidades. No hay dudas, entonces. Bueno, vamos a continuar. Bueno, ese es el ejercicio 5. Algunos animales expulsan fluidos para delimitar su territorio. Otros lo hacen para ahuyentar a sus enemigos y otros más para atraer a miembros del sexo opuesto. En los humanos, por su parte, el lenguaje es el instrumento que se utiliza para cumplir esas funciones. Al fin y al cabo, todo ser vivo es capaz de transmitir información a través de diferentes formas. Entonces, como ideas principales, señalamos que los fluidos en los animales pueden tener diferentes funciones: delimitar el territorio, ahuyentar enemigos y atraer a miembros del sexo opuesto. Tienen que ver con necesidades básicas. Y en los humanos se señala como una situación similar o un instrumento similar al lenguaje. O sea que el lenguaje, al igual que los fluidos, tienen funciones o desempeñan funciones básicas en lo que sería la adaptación del ser humano. Entonces, de acuerdo con el texto anterior, se puede concluir que
nos piden una conclusión a partir de todo esto. Opción A, el lenguaje transmite más información que los fluidos. Y entre paréntesis, es solo una manera. O sea, puede ser que realmente el lenguaje sea más útil o pueda comunicar más que los fluidos, pero realmente no lo podemos asegurar porque al fin es igual de importante para los seres humanos, pero no se podría asegurar que en los animales, o sea, que los animales estén más delimitados. Realmente los fluidos desempeñan funciones súper importantes que aún así lo hacen muy capaz. Entonces, no se podría decir que realmente el lenguaje sea más capaz de transmitir información que los fluidos. En este caso, no se puso a comparar la capacidad de transmitir información de ambos instrumentos, digamos, de sobrevivencia. O sea, no se está comparando la capacidad de los fluidos en lo que serían los animales con respecto a la capacidad de transmitir información del lenguaje. Realmente no se está haciendo una comparación, no se está diciendo, bueno, cuál es más importante o cuál tiene más capacidad de hacer, los fluidos o el lenguaje. Realmente no podríamos concluir eso a partir de esto. Para eso deberíamos investigar con profundidad en ambos aspectos. Pero acá más bien se está poniendo una situación en la que se ve cómo, cómo o de qué se sirven los animales y en oposición los seres humanos para poder comunicarse. Pero no se está comparando exactamente con cantidades cuál de los dos instrumentos, tanto los fluidos como el lenguaje, es más capaz de transmitir información. No hay una referencia específica a la cantidad, ¿verdad? Solo se está comparando como, como instrumentos muy útiles en la vida de los animales y en la vida de los seres humanos. La opción B, la expulsión de fluidos siempre transmite información. Entre paréntesis, puede, pero no siempre. Así es. En este caso, nos señalan que los fluidos perfectamente pueden desempeñar estas funciones. Pueden servir para limitar el territorio, ahuyentar a enemigos y atraer a miembros del sexo opuesto. O sea que a los animales les puede servir tanto para conseguir una pareja, les puede servir para más bien ahuyentar a otro animal que sea su rival y les sirve en realidad para proteger su territorio en general. Entonces, es cierto, los fluidos pueden desempeñar estas funciones. O sea, realmente los fluidos tienen la capacidad de ayudar a los animales en estas funciones, pero puede ser que los fluidos más bien se puedan, o sea, se puedan expulsar sin necesidad de que estén transmitiendo información, sin necesidad de algo que tenga que ver con la comunicación. Tal vez sea solamente una necesidad del animal expulsar un fluido en tal momento. O sea, tal vez sea que había un fluido acumulado, entonces lo expulsó, pero no quiere decir que realmente en ese momento esté comunicando algo. O sea, un oso podría expulsar un fluido en un momento en que no esté amenazado por un ser humano u otro animal. Podría hacerlo simplemente porque tiene la necesidad de expulsarlo, pero no siempre puede ser que los fluidos o los fluidos solamente salgan por razones de protección o de conseguir pareja. Puede ser que también tenga simplemente la necesidad de expulsarse. La opción C. Los animales transmiten información mediante fluidos. Solo mencionan algunos animales. Sí, aquí la palabra clave es algunos. No se está generalizando, no es una premisa en la que aparezca todos los animales expulsan fluidos para, sino que se dice algunos. Entonces, eso significa
que en algunos casos los animales se sirven de fluidos, de la expulsión de fluidos para comunicar, pero dentro de la consideración, en realidad se podría decir que otros animales ni siquiera necesitan de fluidos para comunicarse, sino que lo hacen de otras maneras. La opción D, que es la correcta, sería la siguiente. La función de algunas conductas animales es transmitir información. Sí, porque primero nos pone en la situación de que los animales o algunos animales expulsan fluidos para determinadas situaciones, para determinadas funciones, como lo sería atraer a miembros del sexo opuesto. Y después nos aparece o se nos comunica que el lenguaje también tiene una función parecida. Es como si nos pusieran primero una situación y después nos dijeran, y vea lo que pasa en el ser humano. El ser humano hace esto para poder comunicarse, porque al final es cierto, los animales no pueden hablar con otros, pero lo expresan o se expresan mediante fluidos. Pero en el caso de de los seres humanos, poseen la capacidad de habla, entonces lo hacen mediante el lenguaje. Al final, lo que queda implícito es la comunicación, la expresión, que en el caso de algunos animales se da mediante la expulsión de fluidos. Entonces, sí, exactamente. En algunos casos, la conducta animal de expulsar fluidos se da para transmitir información. No sé si tienen dudas. Bueno, cualquier cosa nos indican para detenernos. El sexto ejercicio es el siguiente. A pesar del gran desarrollo tecnológico que vivimos actualmente, el ser humano continúa realizando actividades y nos aparece un espacio para completar. Tenemos que completar este texto con algo que enlace lo que se ha estado diciendo en ese texto. Entonces, como idea principal señalamos que a pesar del gran desarrollo tecnológico que vivimos actualmente, o sea, se está destacando la importancia de la tecnología, o sea, que no ha sido un desarrollo mínimo, sino que ha alcanzado niveles muy altos, lo que sería el desarrollo tecnológico. Y después se nos dice que, contrariamente a lo que se podría esperar, o sea, que siempre imaginamos que el desarrollo tecnológico nos haga todo o que elimine situaciones que serían muy fáciles de tratar, por ejemplo, con un robot. En realidad seguimos haciendo, entonces, ¿qué seguimos haciendo? ¿Qué tipo de actividades realmente son las que seguimos haciendo y que no serían esperables o no serían tal vez en consecuencia con ese desarrollo tecnológico? Entonces, entre paréntesis, sí, tenemos que buscar lo contrario de tecnológico. Si decimos que hay un gran desarrollo tecnológico, tiene que ver con algo que es más básico, que es, sí, que es tal vez lo primero que podría hacer un ser humano sin necesidad de otras herramientas tecnológicas. Opción A, artesanales. Bueno, aquí tendríamos que ver si las actividades artesanales son actividades que requieren de la agilidad manual de las personas. Y podríamos decir que sí, pues realmente esta es una actividad que va en contra del desarrollo tecnológico. Pero analicemos, realmente las actividades artesanales
siempre serán necesarias y no habrá forma tal vez de sustituirlas totalmente porque son actividades que realmente están hechas para hacerlas al ser humano, que un robot o cualquier otra herramienta tecnológica no podría hacerlo igual o no podría hacerlo del modo que esperamos los seres humanos. Opción B, recreativas. Bueno, ¿qué tiene que ver realmente la recreación con con el desarrollo tecnológico? El desarrollo tecnológico puede hacer que más bien una recreación tenga más recursos, sea más emocionante tal vez, pero realmente no se opone al desarrollo tecnológico. La recreación siempre va a existir más bien de forma más avanzada si la tecnología también avanza más. En realidad no se opone. Opción C, festivas. Al igual que la recreación, bueno, pues puede ser que sí, que en realidad las actividades festivas son una situación que va a seguir dándose aun cuando el desarrollo tecnológico avance muchísimo, porque la festividad es más bien una tradición, es como una necesidad del ser humano. Eso no se opone al desarrollo tecnológico. Al contrario, también puede ser impulsada por el desarrollo tecnológico. En las actividades podemos implementar herramientas tecnológicas que más bien contribuyan a que, por ejemplo, un ambiente sea más festivo, más dinámico, más alegre. Opción D, primitivas. Aquí esta palabra es clave y es la opción correcta porque sí, no nos está especificando realmente un tipo de actividad. Lo que se trata de decir es que a pesar de que la tecnología avance cada día más, es curioso que actividades primitivas, es decir, actividades que se realizan sin ningún tipo de avance tecnológico, que no demuestra ninguna habilidad tecnológica, que realmente más bien son situaciones o actividades en las que el ser humano emplea toda su energía y no se ahorra mediante la tecnología, se siguen haciendo. O sea, aún con la expectativa de que el desarrollo tecnológico es tan grande, las señoras siguen palmeando tortillas normalmente como lo hacían. Son actividades que son primitivas, que suplen las necesidades básicas sin apoyo de una tecnología. O sea, en comparación con ese desarrollo tecnológico, hay actividades primitivas que se siguen haciendo diariamente o lo que sea, pero se siguen haciendo. No sé si quedan dudas. ¿Cómo les fue con la práctica en general? ¿Cuál ejercicio les costó más? O no sé si nos quieren comentar algo. Bueno, si no hay dudas, vamos a dejar la clase hasta acá.